¿quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Quizás se pueda dar respuesta fácil. ¿Quién es un cristiano? Algunos creen que un cristiano es alguien que asiste a una iglesia, digamos aquí, a otra. Hay cientos y miles en cualquier lugar. Un cristiano, una persona que asiste a una iglesia. Otros pueden pensar que un cristiano es alguien que vemos que está con la Biblia, que camina en la calle con la Biblia, o lo vemos sentado en un parque leyendo la Biblia. Un cristiano es alguien que está relacionado con la Biblia. Uno puede pensar así. Entonces, y un cristiano para algunos es el que habla y dice, no, porque el Señor, yo creo en el Señor, y para mí Jesucristo es el Señor, y yo tengo mucha fe en Dios, y yo pues respeto muchas de estas cosas, y cosas así por el estilo, declaraciones de este tipo. Pero bien, ser cristiano, yo estoy aquí hablando a casi todos que son cristianos. Ser cristiano es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Y cuál es el distintivo determinante de un cristiano? Es lo que me quiero enfocar en esta tarde. ¿Cuál es el distintivo determinante de un cristiano? Miren, voy a leer varios versículos. Voy a leer primero este. Si usted puede buscarlo rápido, búsquelo, y si no, mire, sería bueno que lo anote los versículos y los lea después detenidamente en su casa. El primer versículo que voy a leer es Mateo 7:21. Mateo 7:21. Este es el versículo más importante de esta predicación, y voy a usar otros. Pero Mateo 7:21 dice: el que habla es el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y ya está finalizando la enseñanza de este lugar que se conoce como Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que quienes no practican lo que dicen fracasarán. Bueno, en cualquier área de la vida, en cualquier área de la vida, se puede tener una filosofía, una opinión, puede ser alguien que haga una propaganda, vamos a decir, sobre una cuestión, pero usted lo dice y no lo practica. Quien no practica lo que dice fracasará. Miren, profesar fe en Cristo sin practicar es evidencia de una persona que no es un verdadero cristiano. Profesar una fe en Cristo sin practicar. Leí una vez que cuando existía todavía la Unión Soviética y todos los países socialistas de Europa, una de las princesas de la monarquía de Dinamarca visitó Polonia. Esta princesa fue a Polonia, y Polonia era un país socialista en ese momento, y tenía un chofer que la llevaba a los distintos lugares. Y ella le preguntó al chofer: ¿usted es cristiano? Le dijo la princesa a su chofer: ¿usted es cristiano? Entonces le dijo: creo, así le dijo, creo, pero no soy practicante. Creo, pero no soy practicante. Y ella le dijo: entonces usted es comunista. Dice:
no creo y soy practicante. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este hombre? Que él creía en Dios, ¿no? Creía en Dios, creía en Cristo, no sé si te incluiría, creía, pero no practicaba la fe. Por otro lado, no creía en el sistema sociopolítico que había en su país, pero que practicaba aquello. Entonces es una cosa como ambigua, ¿no? Lo que estaba, la posición de muchas personas en muchas partes. Ahora, profesar fe en Cristo sin practicarlo es evidencia de que no se es un verdadero cristiano. La persona que forma parte de una nación o de una región, de un país, de un área determinada, pues son conocidas por sus características que las distinguen, su manera de hablar, su manera de vestir, sus costumbres, su comida, ¿no? Muchas cosas distinguen a alguien de un país o de una región. Algunas personas me han dicho a mí, personas aquí, en este país, algunos me han dicho, ¿tú eres cubano? Digo, sí, dice, por tu manera de hablar, te conozco. Para mí es fácil detectar a una persona que es de Puerto Rico por la forma de hablar del puertorriqueño, a una persona que es de Argentina por la forma de hablar del argentino. Y así nos podemos conocer, aún hablando el mismo idioma, de distintos países o de distintas regiones, dentro de una región, ya sea Cuba, México, Guatemala, otras naciones, cada región tiene eso. La historia nos dice, allí en el Nuevo Testamento, que cuando a Jesús lo tenían preso y le estaban celebrando el juicio amañado y extraño que le hicieron, estaba Pedro allí cerquita, reunido, y le dijeron, tú eres de los de él. No, yo no lo soy. ¿Y qué le dijeron? Sí, tu manera de hablar, tú eres Galileo. Ellos estaban en Jerusalén. Jerusalén es Judea en el sur, Galilea al norte. Tú eres Galileo porque la forma de hablar tuya lo dice. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Mayormente eran Galileos. Así que esto es algo de todos los tiempos y de todos los lugares. La fe que se enseña en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento es una fe que se evidencia con los hechos. Con los hechos. Nuestra forma de vivir evidencia por el comportamiento de la persona. Ahora, ha habido casos de cristianos o supuestos cristianos que dicen ser cristianos, que han estado conviviendo con otras personas, han sido compañeros de trabajo por mucho tiempo, por muchos meses y a veces años. Dice que es creyente, pero sus compañeros ni se lo imaginan. Es decir, no han notado nada que evidencie que sea un creyente. Conocí un caso, eso lo conocí yo, de un cristiano, creo que era cristiano, y que tuvo una novia, los dos eran estudiantes de la universidad, estaban estudiando la carrera de estomatología, ¿sí?, para ser dentista, y se conocieron, después se hicieron novios, y estuvieron meses siendo novios, mucho tiempo. Alguien le predicó a Cristo en un lugar y llegó a creer en Cristo. Ella llegó a creer en Cristo. Y después de eso, ella, no sé cómo, descubrió que su novio era cristiano. Y le dijo, pero ¿cómo es posible que nosotros estamos tanto tiempo juntos, que nos conocemos, y que tú no me habías dicho que era cristiano? Ni se lo había dicho, ni ella lo había descubierto. Parece que no había nada en él,
que ella descubriera que era alguien, un creyente. Entonces, esto es una anormalidad. Es una anormalidad. O es una evidencia de que tales personas no son cristianos verdaderos. Entonces, profesar la fe sin practicarla lleva a un desastre total. Si profesamos fe y no la practicamos, vamos a tener un desastre total. Porque piensen lo que dice Jesús. Jesús dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quien no practica la Biblia, hermano, quien no practica la fe bíblica, la fe evangélica, es decir, la fe de los evangelios, es alguien que no ha nacido de nuevo. Ese es un mensaje, cardinal, un mensaje muy importante. Si no naces de nuevo, no puedes, ¿qué cosa? Entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Si no naces de nuevo, y no se refiere a un nacimiento físico, se refiere a un nacimiento espiritual, un nacimiento interior, en la vida interior, lo que Cristo opera dentro de nosotros. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, quien no practica la fe es alguien que no es reconocido por Cristo. ¿Sí? Jesucristo no reconoce a esa persona como de su rebaño, como oveja suya, como parte de su pueblo, de su grey, si no practica su fe. Quien no practica la fe que dice tener es alguien que estará fuera, del reino de Dios. La Biblia nos habla de un reino. La Biblia nos habla de un reino. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, les dio esa oración que es muy conocida en el mundo entero, que dice el Padre Nuestro. Es la oración modelo. La dijo el Señor para que la tomáramos de modelo, no es para estarla repitiendo todos los días. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahí incluyó, venga tu reino. Desde el inicio de la Biblia y a través de su página hay la promesa del reino de Dios. Del reino de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, hay un versículo que es la clave de todo esto. La clave que dice, los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Los reinos de este mundo. Estamos en Estados Unidos. En la profecía bíblica no aparece Estados Unidos como tal, no hay una señal, pero Estados Unidos sí les digo una cosa real: su hegemonía ya desapareció, su potencia militar y económica ya desapareció. Estados Unidos no va a desempeñar ningún rol de primera orden en el futuro, como no lo va a desempeñar Rusia. Sea como sea lo que pase en esta guerra, Rusia va a salir perdedora. Aunque destruya a Ucrania, sale perdedora. Tiene una guerra de desgaste, su economía está en el suelo. Las condiciones, aún antes de esas sanciones que ha recibido, la economía rusa está como en el 7º lugar mundial. No es como la China, que es la segunda, pero la economía rusa, y con esto Rusia no va a jugar un papel de primer orden. Quien va a salir en esa posición es la Unión Europea. La Unión Europea es la que va, porque según la Biblia,
según la Biblia, el poderío va a estar en los pies de la imagen de Daniel. Aquellos que han leído el libro de Daniel y recuerdan de la imagen que vio Nabucodonosor y Daniel le dio la interpretación. Hay esa imagen, dos piernas que representan el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. Y de ahí terminan todos los pies en 10 dedos. Esos 10 dedos significan 10 naciones. Y esos dedos están mezclados hierro con barro. El hierro con barro no se puede mezclar. Y dice que en parte serán fuertes y en parte será débil. Entonces, ahora bien, tenemos que darnos cuenta que el reino de Dios se acerca, que el reino de Dios se va a implantar en los Estados Unidos, en toda Europa, en toda África, en toda Asia, en toda América Latina, en cada rincón de la tierra, y no es la iglesia que lo va a implantar, ni es hombre alguno, es Jesucristo. Jesucristo, ¿quién lo cree? ¿Quién dice amén? Es Jesucristo que va a implantar el reino de Dios aquí en su venida, y esa venida está a las puertas, cerquita. Cuando veas estas cosas, dijo Jesús, ya está el tiempo cercano, estamos cerca. Y es posible que el arrebatamiento de la iglesia sea en cualquier momento. Prepárese, hermano, busque de Dios, déle tiempo, lea su Biblia, actualícese. Estamos en tiempos muy especiales. Entonces, el reino de Dios. Pero para tener vida, parece, la persona que no practica la cosa, parece tener vida, pero no la tiene. Vida espiritual, no la tiene. Es igual a las 5 vírgenes fatuas aquellas de la parábola, 5 prudentes, 5 fatuas. Las 10 tenían lámpara. Una tenía lámpara encendida y aceite, las otras tenían lámpara encendida y no tenía aceite. Entonces, hay un himno que dice: ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. No podemos estar casi creyendo, tenemos que creer. Creer. Y si creo, practico mi fe. Busco de Dios, hago lo que Dios dice. Entonces, Dios valora al creyente por su manera de vivir. Dios te valora a ti, me valora a mí, valora a cada uno por la manera de vivir que nosotros tenemos. Jesús reconoce al que hace la voluntad del Padre. Jesucristo conoce quién hace y quién no hace la voluntad de Dios. Bien, ahora Jesucristo reconoce a los que llevan una vida de fe práctica y le agradan de esa manera. Las múltiples promesas dadas en la Biblia son para aquellos que caminan de acuerdo a la fe. Ahí están las promesas. Hay cientos de promesas. Es para ti, es para mí. Fueron dadas, pero ahora depende de nosotros si somos capaces de tomarla o no. Miren, para que vean lo que es caminar en la voluntad de Dios. Qué bueno que, sin habernos puesto de acuerdo, cantar uno de los cantos en esta tarde que habla de la voluntad de Dios. Qué bueno. Entonces, pero Abraham demostró su fe porque la puso en práctica. Dios le dijo a Abraham: vete al monte Moria y sacrifica a tu hijo Isaac. Y Abraham no le dijo: pero ¿por qué? ¿Y qué ha hecho Isaac? ¿O tú no me dijiste que Isaac, yo iba a tener familia de Isaac? No, se cayó la boca, hizo lo que Dios le dijo, caminó 3 días, llegó allá, levantó un altar allí, su hijo jovencito estaba con él,
preparó la leña, preparó el fuego y amarró a su hijo. Antes que lo amarrara, Isaac le dijo: Padre, aquí está todo, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? Y él no sabía que era él, y lo amarró y levantó el cuchillo para matarlo a su hijo. Y Dios se lo impidió. Se lo impidió. Claro que Dios sabía todas las cosas. Claro que sí. Que Dios sabe lo que todavía no ha sucedido. Pero el que tenía que aprender la lección era Abraham. Y entonces dice la palabra de Dios que en un sentido figurado lo volvió a recibir como si lo hubiera sacrificado. Porque en su corazón lo sacrificó, aunque Dios se lo pidió. No se lo negó. Isaac se casó, tuvo 2 hijos, y de toda esa familia han salido todos los judíos que hay en el mundo entero, millones de ellos. Dios dijo que serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, Abraham demostró fe porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que él estaba convencido, porque Dios le dijo que en Isaac te será llamada descendencia, ¿vale? Y lo iba a matar, porque dice: aunque yo lo mate, Dios lo va a volver a hacer vivir, lo va a resucitar, porque Dios no es mentiroso. Entonces tenemos a Daniel, el profeta Daniel, que por mantener su fe, practicaba su fe y estaba orando 3 veces al día en su habitación. Era un estadista, era uno de los allegados del reino medo-persa, del rey allí, uno de los más cercanos. Y lo acusaron porque Daniel oraba 3 veces y los enemigos habían preparado una ley para que no se pudiera orar 30 días a ningún Dios, a nadie pudiera orar 30 días. Pero Daniel lo seguía haciendo y no cerraba las ventanas, con sus ventanas abiertas. Lo llevaron ante el rey. El rey vio que aquello era una trampa y que no lo podía salvar. ¿Por qué? Porque era ley de Media y de Persia. La ley de Media y de Persia no se podía revocar. Y lo mandó a echar en el pozo de los leones. Y le dijo así al rey, que simpatizaba con Daniel, que eras su amigo. Daniel, el Dios tuyo te pueda librar del foso de los leones. Lo encerraron allí toda la noche. El rey no comió, no le trajeron música que acostumbraban a dar. Se acostó, no pudo dormir, perdió el sueño y temprano, muy temprano, fue a la puerta del pozo y dijo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Y Daniel dijo: sí, mi rey, mi Dios mandó su ángel y tapó la boca de los leones y los sacaron de ahí. Vemos que es una persona que tiene una fe, que es consecuente con la fe, que practica su fe, que no es un sí y un no, que no está callado, que nadie lo sabe. Todo el mundo en el palacio, en el reino, sabía que Daniel era un siervo del Dios vivo y verdadero, del Dios de Israel. Ahora, los creyentes verdaderos se reconocen por sus frutos. Por sus frutos. Generalmente, un cristiano reconoce a otro cristiano. Generalmente. Hay algunos casos, excepción.
Pero generalmente un cristiano reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Por su forma de hablar, por lo que dice, cómo viste, a veces, cómo viste, cómo actúa, cómo responde ante una crisis, viene una crisis, una enfermedad, un peligro, cómo reacciona. Había una vez, dice un sacerdote que estaba colgando cuadros en las paredes, colgando cuadros con un martillo, y un niño al lado de él, donde quiera que iba, estaba y no le perdía de vista. Y le digo, ¿por qué tú estás mirándome? ¿A ti te gusta lo que estoy haciendo? Y dice, no. ¿Y por qué me mira? Porque yo estoy esperando a ver cuando usted se dé un martillazo en un dedo, ¿qué cosa usted dice? Cuando se martilla el dedo, yo quiero ver qué es lo que dice, porque yo sé lo que dicen los demás. Yo sé lo que dicen los demás, pero yo quiero ver cuando usted se dé arriba del dedo. Y la gente está esperando cuando el martillo nos dé arriba del dedo a ver qué es lo que nosotros decimos. El verdadero cristiano se conoce cuando el martillazo del dedo. Y cuando todas las cosas salen mal, ahí se conoce el cristiano. Entonces, la Biblia dice que el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y dice que el árbol bueno no puede dar fruto malo. Eso es una ley de biología. Es una ley espiritual también y una ley moral. Los creyentes verdaderos no buscan su gloria ni sus intereses, buscan la de Dios. Amén. Creyente verdadero busca las cosas de Dios. Ahora, la voluntad de Dios ha de ser el deseo de un creyente verdadero, de un cristiano. La voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra: no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. No seas insensato, creyente. Esta es una carta dirigida a cristianos y se le está diciendo: no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la definición bíblica de la voluntad de Dios? Bueno, voy a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice lo siguiente. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, o a este siglo, a esta época, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen con lo que se vive alrededor, no se conformen con lo que ven. Transfórmense ustedes para que conozcan la buena voluntad de Dios agradable. Entonces vemos tres cosas aquí de la voluntad de Dios. Primeramente dice que es bueno. La voluntad de Dios es buena. ¿Cuál será la voluntad de los padres que están aquí y de las madres que están aquí para con sus hijos? ¿Cuál es la voluntad de ustedes, padres y madres, para con sus hijos? ¿Tienen una buena voluntad para con los hijos o una mala voluntad? ¿Tienen buena voluntad? Ustedes quieren verlo sano, ustedes quieren verlo sacar bien los estudios, graduarse de determinada carrera, de esto o lo otro, prosperar económicamente, verlos en todo saliendo bien, y ustedes van a ayudar en eso. Claro que sí, a no ser que sea un padre o una madre, bueno, excepcional, gente que tiene patología y que hacen todas las cosas al revés, pero normalmente eso es lo que quiere un padre. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para sus hijos?
¿Qué quiere Dios para la persona? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Destruir? ¿Entorpecer? ¿Poner zancadilla? ¿Tumbar? ¿Que fracasen? No. ¿Sabe quién quiere eso? Eso lo quiere el diablo. ¿Sabe lo que Jesús dijo del diablo? Dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Un ladrón que viene a meterse en tu casa, muchas veces no solamente viene a robar. Si tú le sales al frente, como ha sucedido, muchas veces han matado a personas. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Lo que Dios quiere es bueno. Lo que Dios quiere es bueno, pero muchas veces no nos gusta la voluntad de Dios. No nos gusta. La vemos allí, no nos gusta. Y no nos gusta porque no lo entendemos. Hay que esperar, porque esto es un proceso, no es un momento. Dios obra en un proceso. Por otro lado, dice que la voluntad de Dios es agradable. Agradable. Sabe que la voluntad de Dios es un plan general. Hay una voluntad de Dios para todo el mundo, juntos, todas las personas, todos los seres humanos. Pero hay voluntad de Dios que es específica para ti y para ti y para el otro. Son distintas dentro de ese plan general o global. Pero la voluntad de Dios es, dice, agradable para el bien nuestro. Y la voluntad de Dios dice ahí que es perfecta. ¿Sabe por qué es perfecta? Porque Dios no hace así, se rasca la cabeza y dice, bueno, pues, no, ha habido que cambiar esto. Yo tenía un plan contigo, tenía un plan con esta gente, pero hay que cambiarlo, porque veo que no funciona. No. Dios no cambia. Dios no cambia. Por lo tanto, lo que Él hace no tiene que cambiar, porque Dios no fracasa. Tiene que saberlo. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Ahora, la voluntad de Dios se manifiesta, le voy a decir rapidito, porque no puedo demorarme mucho. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Le voy a hablar unas cositas nada más, porque es que toda la Biblia nos habla de cuál es la voluntad de Dios. Usted la lee completa y va a ver cuál es la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, dice, segunda carta de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Y diariamente hay miles y miles y miles de personas yendo al infierno. Pero van no porque Dios quiere que vayan, sino porque no están dispuestos a reconocer de Dios y a buscar de Dios. Dios no obliga a nadie a nada, ni a los que no son cristianos, ni a los cristianos. Tú eres cristiano, Dios no te obliga. ¿No quieres esto, no quieres lo otro? Hay niños que no quieren comer, sus padres los obligan. Sus padres los obligan a comer, los niños lloran y a veces vomitan, porque les están queriendo que coman algo y ellos no quieren. Dios no trabaja así con nosotros. Entonces, Dios no nos obliga. Te dice, te invita, te señala, pero tú eres el que tienes que decidir. Entonces, quiere decir que Dios no quiere que ninguno perezca. Y se está refiriendo a perecer espiritualmente y eternamente. La voluntad de Dios, dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3, que la voluntad de Dios, así textualmente, es nuestra santificación
santificación. Que un creyente sea santo, no mundano. Que sea santo. ¿Santo qué quiere decir? Dedicado para el Señor. Una persona santa puede ser alegre, chistoso, hace cuentos, pero cuentos sanos, se divierte, juega al fútbol, juega al dominó, es una persona que comparte con los demás, pero que no anda metiéndose en lo que es corrupto, ni en cuentos, ni en chistes, ni en conversaciones, ni en juegos, ni en forma de vivir. Entonces dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que ustedes se aparten de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que tú hagas el bien y con el bien tuyo le calle la boca a los otros. ¿Qué dice Romanos 12? Dice Romanos 12, no seas vencido de lo malo. ¿Sabes? A ver, ¿alguien me puede acompañar? No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. El mal se vence con el bien. Las tinieblas huyen cuando se enciende la luz. Puede ser una noche oscura y estamos aquí en este recinto, en este santuario. Un solo bombillo que se encienda, las tinieblas se van, porque las tinieblas no pueden estar en presencia de la luz. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo, lo dice la Biblia. No voy a leer, porque hay muchos versículos, no voy a leer ninguno ahí. Que amemos al prójimo, y entre ese prójimo, que amemos al enemigo. Dijo Jesús. Jesús dijo, ¿viste que fue dicho en la antigüedad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Amad, porque haciendo eso, ascuas pondrá sobre su cabeza. Es la evidencia de que una persona de verdad camina con Dios y hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que demos el mensaje de salvación al que no lo tiene. Eso es la voluntad de Dios, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura, a cada persona. Y entonces la voluntad de Dios es que hablemos y le digamos a los que no tienen a Cristo qué cosa es el mensaje de la salvación. La voluntad de Dios es que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Fíjense que dos figuras que Jesucristo habla, Mateo capítulo 5. Sal. ¿Para qué sirve la sal? Da sabor. ¿Y qué más? Preserva. Cuando no había refrigeración, ¿cómo se conservaban las carnes? Salándolas. Ahí está el casado que todavía hoy el bacalao que se hace salado, se conserva así, sin frío, porque la sal preserva y la sal da sabor. El creyente tiene que darle sabor a este mundo. El cristiano tiene que preservar el mundo. El día que Dios haga así y saque a los cristianos de aquí, si ahora en este momento que hay miles y miles, millones de cristianos, aunque somos minoría, hay millones, hay todos los problemas que existen. El día que Dios saque la iglesia de la tierra, esto se corrompe en 24 horas. Igual que la carne de una gallina o de lo que sea. Entonces, la voluntad de Dios es que nos congreguemos regularmente, que un cristiano se congregue. Bueno, puede tener situaciones por tu trabajo que te dificulten,
enfermedad, porque eres minusválido, porque nadie te trae, por diversas cosas, pero si puedo caminar, si hay autobuses, si sé montar bicicleta, si sé manejar un carro, yo debo congregarme regularmente, es decir, cada vez que me sea posible. Si no puedo venir o estar en un culto de una iglesia toda la semana, pero estoy aunque sea un 70%, un 60%, un porcentaje, pero que yo, y no es para quedar bien con nadie, es porque yo lo necesito. Yo lo necesito. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca, el día de Cristo. Muchísimas cosas más son la voluntad de Dios. Yo no puedo hablar de todo eso, ni no sé si en una semana podría, porque es tanto, toda la Biblia nos revela la voluntad de Dios. El que dice y no hace es un creyente nominal, es decir, de nombre. Es cristiano de los labios para afuera, pero no es cristiano de corazón. Es muy importante prestar atención a la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, eso es Mateo 5, 6 y 7. Cuando terminó, al final dice: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vino lluvia, y vino río, y vino viento, y vino todas esas cosas, y dio contra aquella casa y cayó, porque estaba fundada sobre la arena. Jesús dice ahí también: el que oye mis palabras y las hace, le compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y viene la lluvia, y viene el viento, y vienen los ríos, y viene todo el ímpetu, da contra la casa y no cae. ¿Por qué no cae? Está fundada sobre la roca. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Nada en esta vida nos puede librar de todos los males, excepto nuestra posición en Cristo. Entonces, ahí es una evidencia de la importancia de ser un cristiano practicante. No se puede jugar a ser cristiano, no podemos engañarnos nosotros mismos, no podemos engañar a otras personas. Seamos personas transparentes y seamos cristianos verdaderos. Y dice, para terminar, dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cristiano tiene que tener paciencia. Echaste un frijol en una latita o en un cantero, frijol, un grano de maíz, y ya está húmedo, todo preparado, la semilla. Tienes que tener paciencia. Dentro de varios días vas a ver que está saliendo algo de ahí. Y tienes que tener paciencia, va a ir creciendo. Lo vas viendo poco a poco que crece y crece. Y después que ya ha llegado el tiempo que debe crecer, a ver que echa flores y echa fruto. El labrador, para cosechar, debe tener paciencia. Nosotros en la vida cristiana tenemos que tener paciencia, pero haciendo la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, les ayude, que vean que podamos hacer no lo que digo yo, no hagan lo que yo digo, hagan lo que dice el libro.